Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más que Dios nos permite de vida, por su amor y su misericordia, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da no es como el mundo la da, yo la doy, dijo Jesús. Tengan un buen día. Nueva fuerza para los que están comenzando y buen provecho para los que están desayunando en esta poderosa hora del Señor. Hoy queremos tocar un tema que se titula El libertinaje, ocasión de caer. El libertinaje, ocasión de caer. Y vamos a estar en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice la poderosa palabra de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que no todos son de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Esté el espacio para ella, Señor, para convertirnos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que tú te glorifiques a través de esta palabra y pueda tocar las vidas, las almas, y llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Que tu Espíritu nos guíe, Señor amado, a esta palabra para edificar nuestras vidas y la vida de aquellos que nos están escuchando. En esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por la gracia, el regalo inmerecido de salvación, y por la sangre redentora de Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración sean para Dios. Para Él solamente. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, la exaltación, y a quien usted debe de mirar es al que está sentado en el trono, al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El libertinaje, ocasión de caer. En esta mañana, mientras oraba al Señor, a eso de las 3 de la mañana, me venía a la mente el libertinaje, ocasión de caer. El libertinaje es una tentación que está rodeando a aquel que quiere agradar a Dios en toda su manera de vivir. Aquel que quiere buscar de Dios, aquel que quiere seguir el camino correcto. El libertinaje está al acecho, pero el libertinaje no entra a la vida del cristiano hasta que el cristiano no le abre alguna puerta, hasta que el cristiano no deja de buscar de Dios. Mientras el cristiano esté lleno del poder de Dios y buscando la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia, difícilmente el libertinaje puede entrar a la vida de un cristiano fiel a Dios. Pero cuando nos descuidamos, cuando comenzamos a pensar y vienen pensamientos contrarios, pensamientos que tratan de turbar o de, mejor dicho, desenfrenar nuestra vida en cuanto a la libertad con que Cristo nos hizo libre, esos pensamientos hay que reprenderlos. Cuando creemos que todo se vale aquí en el Evangelio, que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos adoptar, que todo es lícito para nosotros, nos estamos equivocando. Todo no es lícito. No todo me conviene, dijo nuestro hermano el apóstol Pablo.
Número uno, el libertinaje se introduce en las iglesias y comunidades cristianas a pesar de no ser verdaderamente creyentes en Cristo. O mejor dicho, los libertinos se introducen. Los libertinos son los que practican el libertinaje. Los libertinos se introducen en las iglesias y comunidades cristianas a pesar de no ser ellos verdaderamente creyentes de Cristo Jesús, disfrazando sus creencias y prácticas hasta que se sienten seguros para expresar abiertamente lo que son. Los libertinos se introducen en las iglesias y comunidades cristianas a pesar de que no son verdaderos creyentes de Cristo, disfrazando su creencia y sus prácticas hasta que se sienten seguros para expresar abiertamente lo que son, abiertamente lo que tienen en su corazón. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hay dentro de nuestro corazón es de lo que nosotros nos vamos a alimentar y vamos a vivir. Pero cuando nosotros desertamos de una verdad y comenzamos a escuchar una falsa libertad o una libertad en desenfreno, que eso es lo que significa el libertinaje. Libertinaje significa una libertad en desenfreno y un abuso a la gracia de Dios. Por eso el tema es libertinaje, ocasión de tropiezo. Porque cuando estábamos nosotros bajo el dominio de la carne y del pecado, nosotros vivíamos en un libertinaje. Y aún habiendo en este mundo normas y leyes para ordenar al mundo, nosotros rompíamos esas normas y esas leyes porque nosotros queríamos hacer lo que bien nos viniera en gana. Por eso cuando venimos a Cristo, el asunto está que cuando venimos a Cristo, ya nosotros no podemos vivir como nosotros vivíamos cuando estábamos en el pecado. Ya nuestros pasos son ordenados y la Biblia dice que quien ordena nuestros pasos, Jehová, Dios de los ejércitos. Dios ordena los pasos del hombre, porque el hombre estaba en desorden sin Cristo. Pero una vez llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay un orden, hay un nuevo gobierno que entra a tu vida, que no eres tú, que es Dios trabajando en tu vida para que tú pongas tu vida en orden delante de su presencia y para que podamos alcanzar la vida eterna. Entonces, por ende, cuando nosotros conocemos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, comenzamos a nosotros a moldearnos a la manera de Dios, a vivir a la manera de Dios. Por eso cuando la Biblia habla que Jeremías fue enviado a la casa del alfarero para que viera cómo el alfarero trabajaba en la vasija, dice Jeremías que vio que la vasija se estaba formando, pero se echó a perderle las manos del alfarero. El alfarero volvió y tomó aquel lodo y volvió y lo rompió y volvió a hacer una vasija como mejor le pareciera a él. Esa vasija que se rompe son aquellas personas que se salen de la voluntad de Dios, que andan en otros caminos, que no permiten que Dios lo moldea porque tienen una batalla, porque quizás muchos de ellos han sido seducidos por el libertinaje y quieren volver a vivir ese libertinaje que tenían antes cuando estaban en el mundo, cuando estaban en el pecado. Al ser humano en sí no le gusta que alguien maneje su vida, que alguien le diga
lo que tiene que hacer, que alguien le diga cómo tiene que hacerlo. La humanidad del ser humano es así. Por eso tenemos que nosotros tener una batalla intensa contra la carne, y el espíritu batalla para que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, porque la voluntad de nosotros nos vuelve a llevar al libertinaje, nos vuelve a llevar al pecado. Entonces, si el libertinaje nos lleva a nuestra pasada manera de vivir, ¿es ocasión de caer el libertinaje o no es ocasión de caer de la gracia de Dios? Ay del mundo y sus tropiezos, porque es necesario que venga el tropiezo. Pero ay del hombre por el cual viene el tropiezo. Mejor le sería que se pusiera del cuello una piedra de molino y se tirase a lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños. Tenemos que tener cuidado, los ojos abiertos, porque el libertinaje en cualquier momento va a explotar. El que tiene el libertinaje por dentro, el que viene con la maquinación y la maldad, mire bien, que está diciendo aquí que el que tiene el libertinaje no es creyente de Cristo. ¿Por qué no es creyente de Cristo? Porque el que trae el libertinaje, hermano, no sigue las escrituras, no sigue la verdad. ¿Y quién dijo Jesucristo que él era? El camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios, dice la Biblia, que el verbo se hizo carne, hablando de que la palabra tomó vida en Jesucristo. Entonces, si tú no crees en la palabra, si tú no vives la palabra de Dios, si tú no vives conforme a la palabra de Dios, ¿a quién tú estás rechazando? Tú estás rechazando la sangre de Cristo. Tú estás rechazando el sacrificio de Cristo. Tú estás rechazando al mismo Cristo. Por cuanto decidiste volver para atrás y volver al libertinaje. Entonces dice que estos que practican, estos libertinos, se disfrazan y disfrazan sus creencias y sus prácticas hasta que se sienten seguros para expresar abiertamente lo que verdaderamente son. Estos están presentes en los cultos y en las festividades como rocas sumergidas que representan un peligro para la navegación. Esto es un ejemplo. Son rocas sumergidas que presentan un peligro a la navegación. ¿Cuál es la navegación? La casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. El que practica el libertinaje, los libertinos, que están ahí en el servicio, que están ahí entre nosotros, participando del culto, del servicio a Dios, participando de las festividades, participando de la alegría, participando de todo, son libertinos, pero no explotan lo que está dentro de ellos. Ellos están asegurándose primero tener a 2 o 3 dentro de la congregación, tener a 2 o 3 cautivos dentro de la congregación, y cuando ellos vean que se sienten seguros de poder sacar lo que verdaderamente ellos son, pues entonces, cuando ellos sientan esa seguridad, dentro de ellos va a salir lo que hay dentro de ellos. Pero dice la Biblia que se disfrazan. Por eso este verso bíblico de Primera de Juan capítulo 2 verso 19 es el mejor verso para describir a los libertinos. Salieron de nosotros, conocieron la verdad, vivieron el evangelio de santificación, se santificaron, se limpiaron en algún tiempo, por dentro y por fuera. Creyeron en la sana doctrina, creyeron en la santificación interna y externa, creyeron en muchas cosas, participaron de estas experiencias, pero se desviaron en el camino, comenzaron a escuchar la seducción del libertinaje,
comenzaron a obrar tras las obras de la carne y comenzaron a traer las cosas del mundo, la vanidad y todas estas cosas, pero se filtran dentro de la iglesia pura y santa para buscar la manera de torcer, para buscar la manera de inyectar su veneno. Y en el momento que ellos se sientan cómodos, ¡pum!, salió a la luz lo que estaba dentro de ellos. Por eso la palabra dice que todo ha de salir a la luz. Lo que hay dentro del corazón del hombre es lo que va a salir a la luz. Podemos decir que somos de sana doctrina. Podemos decir que somos conservadores. Podemos decir que vivimos la palabra en realidad como es. Podemos decir un montón de cosas, pero lo que está dentro del hombre va a manifestarse tarde o temprano. Si no es que ya se está manifestando. ¿Ve? Por eso alguien que lleva una grey, alguien que lleva la obra de Dios, que tiene libertinaje por dentro, tarde o temprano se comienzan a ver rasgos de lo que hay dentro de ellos. Cuando comienzan con la permisividad, permitiendo el libertinaje en la casa de Dios, no es que están permitiendo libertinaje, es que están dejando ver lo que hay dentro de su corazón y de su vida. Y están con nosotros, salieron de nosotros, creyeron en lo que nosotros creemos, vivieron la santidad que nosotros estamos viviendo por dentro y por fuera, vivieron un evangelio santo, pero hoy en día han hecho de la libertad de Cristo libertinaje. Y ya no siguen a Cristo, porque si no siguen la palabra, no siguen a Cristo. Porque si no siguen la verdad, no siguen a Cristo. No es que dicen que no creen en Cristo, sino que no viven para Cristo. No es lo mismo decir yo soy de Cristo que yo vivo para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No se trata solamente de que yo creo en Cristo. Es si tú estás viviendo para Cristo. Si tú estás viviendo su palabra. Porque si tú vives su palabra es la única manera que se puede saber que verdaderamente usted está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siguiendo las instrucciones, siguiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Llevando tu vida hacia el reino de los cielos. No practicando el libertinaje. Pero cuando las cosas permisivas salen y una iglesia que dice confesarse una iglesia de sana doctrina, comienzan a explotar varias cositas que se supone que no se le den permisividad en la iglesia porque no son parte de una santidad y de una sana doctrina. Por eso hay que tener cuidado, porque hoy en día todo el mundo es sana doctrina, pero cuando los vemos y cuando vemos la manifestación y cuando vemos la permisividad, podemos decir con certeza que son libertinos ocultos dentro de la casa de Dios. Porque se comienzan a ver rasgos de los que verdaderamente son. Mateo capítulo 7, verso 24. Esto es un mensaje que deberían de escuchar muchas iglesias, pero este tipo de mensaje no le gusta. Porque son más los que quieren vivir un evangelio libertino que los que quieren vivir un evangelio puro y santo. Vuelvo y repito, son más los que quieren vivir un evangelio libertino, un evangelio de tropiezo, que un evangelio puro y santo. Por eso dice que cuando el pueblo está lleno de impíos, los justos gimen. Porque los justos son los que están haciendo la batalla, son los que están parados en la brecha, son los que no han doblado sus rodillas ante los Baales, son los que están siguiendo a un Dios vivo, son los que creen en la santificación y en el evangelio santo, derecho, recto. Este evangelio no se puede cortar, este evangelio no se le puede quitar, este evangelio no se le puede decir a todos bienvenido. La Biblia dice que a todos no se le puede decir bienvenido, porque hay muchas cosas que son obras de la carne,
que no nos conducen a ningún lado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo? ¿A quién le está hablando? ¿A alguien que está desviado? ¿A alguien que no está haciendo la voluntad de Dios? Que Dios le está hablando, que Dios lo está llamando a que vuelva y separe los caminos y pregunte por la senda antigua cuál es el buen camino. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no instruyes al pueblo como yo digo? Y no doctrinas al pueblo como yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y practicas el libertinaje? Y practicas las obras del mundo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos lo otro. Pero en aquel tiempo el mismo Dios le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, estas personas que practican los libertinos se convierten en un peligro, en un lugar donde sobreabunda la santidad de Dios. Por eso cuando enviaron a Jeremías, le dijeron a Jeremías: Jeremías, conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Conviértase en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, le dijeron a Jeremías: cuídate, cuida tu corazón. Cuídate de no meter lo que ellos están haciendo. Cuídate de no hacerte participante de lo que ellos hacen. Cuídate, Jeremías. Por eso cuando habla del trigo y la cizaña, dice que el trigo no puede arrancar la cizaña, o que no se puede arrancar la cizaña porque nos podemos llevar al trigo. Pero dice que el trigo tiene que hacer que la cizaña se convierta al trigo y no el trigo a la cizaña. Pero hoy estamos viendo que el libertinaje está jalando a mucho trigo a convertirse en cizaña, a hacerle daño al evangelio de Jesucristo. Acuérdate que los sensuales, cuando la Biblia habla de los sensuales, habla que los sensuales no tienen a Dios, porque no andan en los caminos de Dios. Usted puede decir que usted es de Cristo, pero si usted no anda conforme a la palabra de Dios, usted está echando a perder la palabra de Dios. Usted está invalidando la palabra de Dios. Usted está quitándole la verdad al pueblo, y usted está cavando un hoyo muy profundo en su vida. Si usted no lleva a ese pueblo a vivir la palabra como debe ser y se ha vuelto un pastor permisivo en la obra, donde usted está viendo libertinaje, pero usted no está haciendo nada para contrarrestar el libertinaje. Usted no está haciendo ningún tipo de movimiento porque dentro de su corazón está el libertinaje metido. Y eso se está viendo. Eso se está viendo, lamentablemente. No es el mucho saber, no es la mucha Biblia, es lo que hay dentro de tu vida. Es lo que está contaminado. Hay que sacar lo que está contaminando la obra de Dios. Lo que no edifica, hay que cortarlo de raíz porque es como la gangrena. Comienza por uno y cuando viene a ver la mitad de la iglesia está viviendo el libertinaje a causa de la permisividad de muchos pastores que se están haciendo los que no están viendo lo que está pasando. O mejor dicho, que están de acuerdo con lo que está pasando. ¿Qué está pasando, hermano Herbert? Que el libertinaje se está metiendo dentro de la obra de Dios. Que el libertinaje se está metiendo. Y el libertinaje es tropiezo para las almas llegar ante la presencia de Dios y poder ganar la vida eterna. ¿Qué problemita tenemos con el libertinaje? Son gente impía, es decir, sin la piedad personal, sin el temor a Dios y sin ninguna relación
con el Señor Jesucristo, que aparecen disfrazados de cristianos, utilizando el lenguaje cristiano y participando en las prácticas cristianas. Son arrogantes y aduladores por los intereses. Son los sensuales que causan división en el cuerpo de Cristo con ideas erráticas. Aleluya. Son arrogantes y aduladores. Esos son los libertinos vienen y cogen al pastor y lo suben en un pesebre y le ponen flores y están todo el tiempo adulando al pastor y adulando la iglesia y adulando acá y adulando acá. Pero lo que hacen es maquinando y buscando el favor y buscando la seguridad y buscando el momento para sentirse seguros que tienen el control de todo. Y cuando vienen a ver, ¡pum!, sale lo que está dentro de ellos, que es el libertinaje que está causando gran tropiezo en la obra de Dios. Porque el libertinaje no viene de Dios. La doctrina del libertinaje es el desenfreno ante la libertad con que Cristo nos hizo libres. La Biblia dice que Cristo nos hizo libres del pecado y libre de todas las cosas, aún del poder del pecado en nosotros. Libre de dejar de servirle a Satanás y comenzar a servirle a Jesucristo. Libre para adorarlo. Libre para vivir para Cristo. Porque con el libertinaje de este mundo y el pecado no podíamos servirle a Cristo ni vivir para Cristo. Pero Cristo nos libertó y nos limpió para que viviéramos una vida conforme a Él, conforme a su palabra, para Él. Porque es la única manera que podemos alcanzar la vida eterna, viviendo, rindiendo nuestra vida ante las manos del Dios Todopoderoso, para que Él y su Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a toda verdad y justicia y nos lleve a alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Tenga cuidado con el libertinaje, que es causa de tropiezo. Abra bien los ojos. Si no hay ninguna relación con Dios y con el Espíritu, no vamos a poder detectar estas cosas y nos vamos a convertir en cómplices. Cómplices de los libertinos, cómplices de los que practican el libertinaje. Y nos pueden envolver con sus palabras y su salamería y su alto entendimiento y rendimiento en cuanto a la palabra de Dios, pero por dentro su corazón está corrompido y tarde o temprano se manifestará lo que llevan por dentro. Así que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Libertinaje, causa de tropiezo. Dios le bendiga, hermano. Amén.